pasan 31 minutos de las 2 de la tarde. Bienvenidos de nuevo. Nos acompaña ya, como cada miércoles, Rubén Tamboleo. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, decía yo antes de la publicidad de nuestros espectadores que en cuanto llegases te preguntaríamos por la huelga de hambre de los 4 diputados podemitas que ha trascendido. Llevan en huelga desde el sábado, o sea que ya un poquito habrán adelgazado. ¿Esto realmente lo van a llevar hasta sus últimas consecuencias o es un poquito de cara a la galería? Vamos a ver si vamos movilizando a las bases, que están últimamente un poquito que ni nos votan en el referéndum ni nos hacen mucho caso, la PA enfadada. ¿Qué hay detrás de esto, en tu opinión? Bueno, son acciones más de movimientos sociales o de acciones sociales más básicas, ¿no? De gente que no tiene otros recursos. Cuando, en este caso, cuando eres diputado, pues tienes muchos más recursos. Entonces quizá deberían estar reuniéndose con gente o intentando aupar iniciativas u otro tipo de acciones, porque ahora los diputados tienen poder, entonces tienen agenda, tienen muchos recursos. A lo mejor pueden hacer cosas más prácticas que hacer una dieta tan severa, ¿no? En este caso esto sirve mucho para llamar la atención, pero ellos ahora tienen cuotas de poder institucional, están nada más en muchos grupos parlamentarios y además también están en la Unión Europea. Esto es un tema europeo, entonces pues si es un tema europeo quizá tengan capacidad y posibilidad de hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Protestan por el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, también por el trato que les parece vergonzoso que se está dando a los refugiados, pero bueno, eso es un poco un gesto, sí, ¿no? Es un gesto, porque está, por ejemplo, Miguel Urbán, ¿no? Que es muy conocido como eurodiputado, otros eurodiputados, alguna que me parece que se lleva desde el principio, ¿no? Porque fue moviéndose mucho la lista de... Miguel Urbán es de los 5 bueno, iba al 7, no, me parece que no era... Yo creo que iba al 7, sí, por izquierda anticapitalista, además, ¿no? Entonces tienen una serie de eurodiputados, pues lo mejor que pueden hacer es ponerse en contacto con su grupo, intentar mover cosas dentro del grupo de izquierda europea, además en el que se integran, o otra serie de cuestiones, pues seguro que por ahí pueden hacer otras cuestiones. Mucho más que hacer un régimen. Además, como diputados y además en tantos ayuntamientos que están, pues si quieren traer a algún grupo de refugiados, pueden incluso montar una asociación o pedir un polideportivo en un ayuntamiento que ellos gobiernan, tanto que hemos visto las mareas, tanto que prometían, tanto que hacían, pues a lo mejor un grupo deportivo, en un grupo municipal, en un polideportivo, en vez de pasar la gomina como la pasaba el alcalde de Zaragoza a los presupuestos municipales, a lo mejor puede tener una instalación allí para aceptar a refugiados, ¿no? Esto es como realmente ellos tienen el poder de tomar esta iniciativa en los ayuntamientos. Esa carta que escribía Manuela Carmena a Rajoy pidiéndole poner en marcha la acogida de refugiados, o cuando Ada Colau también en sus declaraciones exigía al gobierno, o sea, ellos lo pueden hacer por su cuenta, no necesitan al gobierno en funciones para nada, ¿no? Bueno, pero es más fácil, lógicamente será mucho más complicado si quieren tenerlo dentro de la cuota de refugiados con la política europea, pero la realidad es que sí que se había aceptado un número de personas que tenían que venir a España. Sí. Dentro de la política de la Unión Europea. Entonces, si hay aceptado un número de personas que tienen que venir a España, que al final han venido muy pocas y demás, pues ¿por qué no hacen iniciativas para de forma práctica poderlos acoger de verdad y acogerlos de forma realista, ¿no? Porque tendrán que tener un sitio donde quedarse, una alimentación básica, entonces toda una serie de cuestiones. Eso puede ser mucho más útil que poner la pancarta que lleva ya, yo no sé cuántos meses lleva en el Palacio de Cibeles frente... Refugiados bienvenidos. Exacto, lleva ahí muchísimo tiempo. Sí, pero no han hecho más. Entonces es el momento, ¿no?, de pasar de acciones de comunicación a gestionar y a tomar decisiones, ¿no? Si de verdad les preocupa el tema, y con el poder que tienen como diputados, yo creo que sí que pueden, con sus grupos institucionales, coordinarse. Hablando del Ayuntamiento de Madrid, no sé si has podido leer la entrevista que concedí hace escasos días Rita Maestre al Español, en la que decía que la labor de Cristina Cifuentes cuando era delegada del gobierno en Madrid había sido pegar a la gente. Bueno, ha dicho Cristina Cifuentes que la va a denunciar, pero claro, como ella hacía referencia a que pegaban a los indignados del 15M, comentaba yo con Juan Ernesto Fluger en su rato de análisis, si no estarán llamando a esas bases que últimamente están un poco dejadas de la mano de Dios, a ese 15M que fueron los que encumbraron a Podemos como partido y que quizá no han votado tan en masa como ellos podrían esperar en este referéndum que han hecho esta semana, etcétera. ¿Es una llamada a las bases o es que realmente piensa que la función de Cristina Cifuentes será pegar a la gente porque no sabe qué hace un delegado del gobierno? Es un exceso verbal para llamar la atención. ¿Por qué no valora el delegado del gobierno actual? A lo mejor tiene que, ¿no?
porque Cristina Cifuentes dejó ya la acción de gobierno, me parece que hace más de un año, justo ahora un año me parece. Entonces hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que como Cristina Cifuentes es una persona muy conocida, sigue ganando adeptos y tiene una posición de liderazgo, pues van a atacarla, ¿no? Puede para ser eso, que la pero no. consideren una especie de nuevo enemigo a batir, Sí. ahora que está desatada la guerra Sí. interna también dentro del PP, que Rajoy parece que estaría pues en las últimas prácticamente, por decirlo de alguna manera. Es un poco una cosa preventiva, movilizar a las bases e ir contra un posible líder. Ahí lo tienen más difícil porque la realidad es que Cristina Cifuentes tiene mucha mayor aceptación que la que pueda tener, por ejemplo, Mariano Rajoy, incluso Esperanza Aguirre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, han aprovechado ahí un poco de la demagogia, ¿no? Que está delegada de gobierno y demás, y no... Dos pájaros de un tiro. Y dos pájaros de un tiro, exactamente, pero si es que ya les da igual esto que lo otro, que no están en ese momento y en un momento en que tienen mucha presión, porque Manuela Carmena, alcaldes y otra serie de personas siguen presionando para que haya un gobierno de PSOE más Podemos. Entonces, eso sí que es muy difícil. Y luego Mariano Rajoy ha estado en las últimas tantas veces que... Y parece ser que sus estrategias, de alguna manera, de estar en la Moncloa sin decir nada, le van funcionando, ¿no? Porque parece ser que no podía ser investido como primera opción, ha esperado que hagan la guerra a los demás, a algunos les ha salido bastante bien, como a Ciudadanos, pero bueno, él tampoco se la pegan las encuestas, de momento. Bueno, mantiene la gran pegada que ya se había dado él solito, ¿no? Porque se ha cargado un tercio del Partido Popular. Sí. O sea, eso es su legado, y su legado también es Podemos. Entonces, eso son cosas que ya quedarán ahí y dentro de unos años, con más perspectiva y con otras formas, se verán, ¿no? Claramente. O sea que... Otro asunto por el que te quería preguntar es ese referéndum interno de Podemos, en el que las bases los días 14-15, creo que fue, o 15-16, tuvieron que votar si, por un lado, estaban de acuerdo con que el gobierno se basase en el pacto PSOE-Ciudadanos y, por otro lado, si estaban a favor de un gobierno de cambio como el que propone Podemos. Y ya no me llama tanto la atención que más de un 88% de los que han votado hayan dicho que no quieren el pacto PSOE-Ciudadanos, que parecía más que evidente, ¿no? Además Pablo Iglesias había dicho lo que iba a votar. Lo que me llama la atención es que tienen un baile de cifras de su censo que nadie se pone a analizar, ¿no? De repente tienen 300.000 más, de repente 300.000 menos. Luego dice Irene Montero que su censo son los 40 millones de españoles. Oiga, no, usted tendrá los afiliados que tenga o el censo que tenga, pero... Bueno, ¿no? ellos les llaman técnicamente los inscritos. Los inscritos. Entonces está claro que esos inscritos han ido oscilando de forma muy claro, pero es que o se te han borrado los discos duros, o porque unos meses tienes cientos y cientos más que otros meses. Bueno, ellos sí que pueden tener, no sí que pueden tener criterios de cuota o alguna cuestión así que sí que los limite y que lo actualice. Ahí sí que cuentan una ventaja frente a los partidos tradicionales, y es que tienen un censo muy actualizado y muy vivo. Entonces eso sí puede ser distinto, para que la consulta era lo que era, ¿no? Y además hace, creo que 2 fines de semana se fue Íñigo Errejón en esa famosa foto también en el coche a hacer la interparlamentaria, y se iba Pablo Iglesias, y Íñigo Errejón se iba a un sitio y Pablo Iglesias iba a otro, ¿no? Como esto de toda Londres, pues igual. A explicar lo que había que votar. Bueno, a movilizar por ahí, igual que era interesante por los diputados, no tienen sus sitios de coordinación y se pueden coordinar también entre ellos para esas cosas. Pero Pablo Iglesias entraba en Barcelona y ahí había una serie de exaltados, ¿no? Bueno, en Barcelona, en una parte de Cataluña, y se llevaba también a Pablo Echenique, ¿no? Y lo que le decía a la gente es no pacto, hay a gritos, a cantos, no sé qué, pero de forma muy exaltada, ¿no? Bueno, pues oigan, pacto no, ¿entonces qué? ¿No? ¿Entonces qué? Porque al final esto de la nueva política era muy bonito y demás, pero además de destruir habrá que construir una alternativa y hacer algo. Lo que no puede ser es esta situación de bloqueo y en el que el rey está teniendo un papel muy interesante, ¿no? Y que no se avancen las cosas. O sea, ahí estaban estos exaltados, y está muy bien que haya gente exaltada y los bases que digan no, pacto no sé qué, y que salgan estos, oye, ¿de qué color es el cielo? ¿No? Pues claro, podemos preguntar muchas cosas y hay cosas que también a lo mejor no se deberían preguntar, ¿no? Pero les sale eso, y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué hacen? ¿Y ahora qué proponen, ¿no? Con estos 5 millones de votos? No hay ninguna alternativa al gobierno de coalición, no se puede hacer algo. Lo de Ciudadanos es tan horrible, ¿no? O sea, que, claro, dice casi el 90% que con Ciudadanos no. Bueno, y... Claro, es que anunció Pablo Echenique el lunes los resultados de la consulta. Más del 88% de los que habían votado no quieren ese pacto, no quieren que apoyen ese pacto PSOE y Ciudadanos, cosa que parecía lógica, pero claro, es que es lo que tú dices, anuncian los resultados. Parece ser que en esta semana, que es la última para que los partidos lleguen a acuerdos, ya solamente queda la posibilidad de un gobierno en el que esté el Partido Popular.
Hoy dicen cosas raras, entre ellos Pedro Sánchez les pide el último esfuerzo, Rejón de repente ya no está tan rotundo, es que... ¿Qué pasa aquí? Claro, todavía queda una semana, pero ellos mismos se han bloqueado mucho, ¿no? A lo mejor se ponen muy nerviosos en el último momento. Dijo también Íñigo Errejón que en muy pocos días se pueden mover muchas cosas. Por eso, y es la verdad. Cosas muy raras, y que pueden pasar cosas muy raras, ¿no? Pero a ver si llegasen a alguna cuestión, ¿no? Es un momento en el que la política española se tiene que mover. Pero no podemos decir al 100% que no va a haber gobierno con PSOE y Podemos. No podemos al 100% estar al 100% no. seguros. Al 100% seguros que no. Es que cuando parece que todo es ya tan rotundo y de repente siguen las declaraciones de unos y otros pidiéndose, exigiéndose, diciéndose que van a pasar cosas raras. Es que... Claro, pero es que, claro, después de esto, ¿qué viene? Y campaña electoral, porque tiene que haber una campaña electoral, como decíamos, pues, con toda la regulación y demás. El rey los días 25 y 26 va a escuchar propuestas de un candidato, va a decirles qué está pasando aquí. Claro, va a escuchar a todo el mundo, pero al final tendrá que tomar la decisión de si no hay un número suficiente de votos para un candidato, ni que se atisbe como posible, pues no le va a proponer. O sea, ¿tú crees que no se va a proponer? Habrá que ver qué dice el grupo de Podemos, ¿no? Si estarían dispuestos a una abstención o un voto a favor de algo, y con qué medidas y con qué programa. Porque una vez que propongan al señor Sánchez, tendrá que presentar un programa. Ese programa es el que mantiene con Ciudadanos, lo va a mantener de verdad hasta el final, o va a intentar otra clase de medidas para traer el apoyo de Podemos. Es que eso no se sabe. Y entonces, ¿y después de eso qué? Sobre todo porque hay algo que tendría que evaluar Podemos, si quisiera avanzar por ahí, de que esto ya va a crear una gran frustración. Porque Podemos y Ciudadanos se presentaron como las grandes alternativas, las grandes soluciones y el gran desagüe casi de todos los males. Y de momento lo único que tenemos es un estancamiento absoluto. Y eso no es positivo. Tampoco parece que mejore mucho con las próximas elecciones. O sea, a no ser que de repente se cumplan a rajatabla esas encuestas tan favorables a PP y Ciudadanos, pero bueno, no dejan de ser unas encuestas. Sí, y no se ha movido prácticamente. No se ha movido prácticamente el asunto. Y luego te quería preguntar también, no sé si has tenido oportunidad de leer fragmentos del libro que ha presentado Esperanza Aguirre. Yo no me callo. Le decía yo antes a Juan que no sé si ha elegido muy bien o muy mal el momento para presentar el libro, porque realmente cada día nos despertamos con un titular nuevo del libro de Esperanza Aguirre. Rajoy debe ya tener insomnio de pensar que le va a tocar el día siguiente. Bueno, a Rajoy, si hay algo que hemos comprobado, es que le da un poco igual. Le da exactamente igual. Ahora se acaba de caer el ministro Soria y ya ni lo ha vuelto a mencionar, ¿no? Porque tuvo un acto y demás. Y parece ser que incluso se va a librar de ir al Congreso a dar Claro, explicaciones, que ahora, también te diré que yo no entiendo que va a explicar Rajoy de las actividades de Soria previas a su entrada en política. ¿Qué va a saber Rajoy? Pues como... Sí, le tendrá que mandar Soria por email sus papeles de Panamá, ¿no? Porque ¿qué va a contar Rajoy? Sí. Es un poco absurdo hacer comparecer a Rajoy por esto. Pero bueno, parece ser que si se convocan elecciones se libra de este pleno, que ha quedado pospuesto para el futuro. Sí. Este pleno en el Congreso para dar explicaciones. Bueno, no sé si estará deseando que se convoquen elecciones para no ir o le dará exactamente igual ir a explicar. Es verdad que a Soria desde luego ya no lo menciona. Bueno, y hoy han montado otro escándalo, en vez de estar preocupándose por el futuro gobierno de España y que se apoyen sobre las Cortes, han montado otro escándalo porque en la Diputación Permanente, que es la que se tendría que reunir si ya se disuelven las Cortes, no está en la mesa Podemos. Entonces parece ser que es lo único que les preocupa, que si nos sentamos aquí arriba, que si nos sentamos aquí abajo, que si en esta mesa tenemos este puesto o tenemos justo este otro aquí al lado, como lo que montaron con donde se habían colocado en el gallinero. Luego ahora lo de que si en la Diputación Permanente tenemos justo en este sitio esta voz, ¿no? Cuando tienen ya garantizadas una serie de cosas. Entonces parece ser que están preocupando por cosas o tienen ya cerrado el gobierno y esto va a funcionar que 4 años la legislatura, que me parece imposible, o cómo se preocupan por estas cosas, ¿no? Es que es realmente absurdo y es algo al final muy poco práctico. Han sido tan ambiciosos y ahora sin embargo no están sabiendo cristalizar nada eficaz, nada tangible en acciones de gobierno. Entonces eso es lo que les perjudica mucho. Y luego lo de Esperanza Aguirre, yo vi a Eduardo García Serrano en un editorial de Las Noticias, pues efectivamente habla muy tarde ya. Ha tenido muchos años en política para es igual a lo que decía Eduardo García Serrano, para hacer cosas y para hablar con contundencia. Claro, ahora cuando menos tiene y cuando más liberada se siente es cuando parece ser que demás. Y luego siempre hace unas cosas, o sea, dice unas cosas y predica y sin embargo hace otras. Eso lo conocemos, o sea, es una cosa que, bueno, pues presenta el libro para ahora vender libros y para intentar recuperar una parte de protagonismo y demás. Pues bueno, pues qué curioso, ¿no?
ella hizo una campaña, a lo mejor podía haber analizado su propia campaña electoral, que fue una campaña electoral al Ayuntamiento de Madrid muy mala. Muy mala. Fue una campaña electoral muy mala. Es que Manuela Carmena no paraba de subir y ella era la que la azuzaba. Entonces, a lo mejor, si quiere, para los que vengan, como ella dice, con su experiencia y demás, aprender de sus propios errores, que los reconoce. Claro, y aprender de sus propios errores, pero ¿por qué se pone a analizar los errores de Rajoy? Analice su campaña electoral, analice qué campaña tenía, analice si su staff funcionó, que analice el tracking, por qué Manuela Carmena no paraba de subir, que analice su propio debate. Eso sí que le da para un libro. O sea, que publicaron un libro además de cómo se hizo Manuela Carmena y demás. ¿Ah, sí? Sí, pues la otra perspectiva de cómo perdí la alcaldía de Madrid sería muy interesante. Es que fueron 8.000 votos. Habla de los 3,5 millones de votos de Mariano Rajoy. Pues que hable ella de cómo podía haber ganado 8.000 votos más para haber pactado con Ciudadanos, o que se hubieran simplemente abstenido en la votación de elección de alcalde y que hubiera sido alcaldesa. ¿Qué fue para ti lo peor, lo más destacable de esa Bueno, campaña? el debate fue horriblemente malo. No tanto la estructura que eligió de 2 a 2, sino su discurso. Y su discurso que venía desde todo el tiempo. Luego también, ciertamente, tenía... Cuando pidió a Vox que volvieran a los... No, cómo tomó la postura con Manuela Carmena, la retórica que usó también, que fue absolutamente ineficaz, no supo ni siquiera usar figuras retóricas, azuzó completamente a Manuela Carmena, a la candidata también de Izquierda Unida ya la había dejado muy mal, bueno, consiguió efectivamente dejarla prácticamente en 0 votos, porque Izquierda Unida se presentó al Ayuntamiento de Madrid y sacó los peores resultados de nunca. Pero eso quizás sea culpa de... Y eso se fue todo a Manuela ¿no? Carmena, que lo vieron como alternativa, y eso lo fue azuzando, lo fue inflando, y no paró, y la última semana casi no hizo campaña, no organizó ni siquiera un fin de campaña medio decente y otra serie de cuestiones, y además pues con eso puede escribir un libro también, seguramente. O sea, es que no sabemos tanto como tú de todas estas cosas, no caemos en quizá lo importante que es el fin de campaña, lo importante que es cada palabra, cada gesto. Todo. Fue una campaña que se desinfló, y luego tiene dentro de ese libro, tendría un capítulo específico, ya si quiere meterse en estas harinas y demás, tendría un capítulo específico de sus enemigos internos. Desde luego, la declaración de la renta del señor Aznar y los problemas que ha tenido, que no es nada, ni es corrupción, ni es que lo haya intentado hacer mal, ni es nada, que cada uno presenta su declaración tributaria en base a los impuestos, a cómo pueda tener mayores ventajas, ¿no? Y Aznar elige una forma, si Hacienda te dice que no, pues se corrige, lo corrigió y ya está. Y Esperanza Aguirre... Pero Aznar podía llegar a tener dudas porque Aznar es inspector de Hacienda, ¿no? Bueno, Aznar es inspector de Hacienda, pero claro, la legislación desde que él se sacó las oposiciones hasta ahora tenía motivos han cambiado muchas cosas, vale. Claro, y el barrio para su casa y está en su derecho. Luego, si una Hacienda te corrige, incluso pagas la paralela o lo que sea y ya está. Y a Esperanza Aguirre en su campaña le filtraron esos datos de lo que cobraba y demás. Sí, parece ser desde luego que en la guerra por la sucesión en el Partido Popular las cuchilladas son a través de la agencia tributaria. Exacto. Y en ese momento interno, en vez de ya de dejarlo pasar y de gestionar esa comunicación de crisis, que era una crisis dentro de la campaña electoral, pues se puso como muy exacerbada, a ir a no sé qué. Y la noticia que era muy pequeña, lo de su declaración de Hacienda y todo el dinero que había cobrado del cazatalentos, que vaya talentos cazaba ella también, pues ahí lo que hizo fue crear ella la noticia diciendo que iba a denunciar no sé qué. La noticia fue que Esperanza Aguirre denunciaba no que hubieran filtrado antes. La noticia fue al contrario, y eso además se vio en Google, se vio en toda una serie de cuestiones. Entonces fue una campaña muy mala, muy mala. Los que están haciendo campañas muy buenas es en Estados Unidos y sí que se puede aprender mucho, porque Esperanza tanto que fue ella allí también a primarias republicanas y tanto que le gusta. ¿Ah, sí? ¿Fue a aprender? Sí, fue una vez, sí, me parece que a una convención republicana. Y ha ido mucho a Reino Unido, tanto que dice que es anglosajona y demás, pues podría hacer una serie, podría haber aprendido algo más y con toda su experiencia, claro, para la campaña que hizo, las municipales. Bueno. A mí me gustaría su libro, la verdad. Hora de hablar un poco de Estados Unidos, donde te podré interrumpir mucho menos porque conozco mucho menos. Primarias en Nueva York es un estado tradicionalmente demócrata, pero ha arrasado Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que no siempre es así, había las elecciones en los dos partidos, en el partido republicano y en el partido demócrata. Sí, Hillary también ha salido bien parada. Hillary ha salido muy bien parada, se fueron a vivir después de que dejara a su marido la presidencia a un pueblecito del estado, luego ella fue senadora, entonces... Es cierto, ella fue senadora por Ella fue senadora y salió electa 2 veces. Entonces, bueno, sí que tenía una serie de vinculaciones y tuvo momentos de campaña duros, porque bajó al metro, que es una cosa que también
igual que se hace aquí, pues ido allí, bajó al metro y se peleó con la entrada, ¿no? Le costó 7 veces pasar la tarjeta había ido mucho al metro. Hasta que pudo entrar. Entonces, el metro le pasó de Nueva como York, a Zapatero cuando decía que el café costaba 50 céntimos, sí, ¿no? Pues cosas así. Entonces, y luego salió en grandes programas de humor y demás, pero bueno, era su estado y ha salido muy bien. Y luego, por supuesto, estaba cerca celebrándolo, pues Donald Trump en su torre, con todo su poderío, ha sacado el 60% de los votos y se ha llevado pues unos 90 delegados, una cosa así, lo que le coloca... Aún así, la que está ya cerca de ser designada candidata es Hillary Clinton. Sí, es Hillary Clinton, pese a que venía perdiendo bastantes estados, pero mucho más pequeños. Hubo un momento que se vio clarísimo que iba a ser Sanders. En toda la campaña. ¿Nos analizarás bien la figura de Sanders? Porque yo estoy impresionada de saber que es el candidato de Pablo Iglesias. Yo es que cuando dicen eso de que en Estados Unidos no hay izquierda y derecha, que solo hay dos derechas, digo, pues no sé cómo será Sanders, pero para ser el candidato de Pablo Iglesias no le veo yo que sea un Donald Trump de la vida. No, desde luego que no es así, pero bueno, ahí sí que nos tendríamos que retrotraer. Hace un año nadie creía que esto pudiera pasar, pero hay que hacer análisis más profundos. En Estados Unidos, el Congreso, que se compone de dos cámaras, el Congreso tenía un índice de aprobación del 10% por parte de la gente. Entonces, si las instituciones no funcionan, que es el principal problema que tenemos ahora aquí, ¿no? Cómo se está desgastando todo, si las instituciones no funcionan, pues cosas que se pueden percibir como política de una serie de cosas, o que sea más excéntrica, o que algunos incluso se atreven a llamar antipolítica. Se percibía la gestión del Congreso como ineficaz, ¿no? Sí, quizá por el parón de las administraciones. Claro, hubo también un cierre del gobierno porque no aprobaban presupuestos, tuvo que dimitir el propio speaker, que es como el presidente de la Cámara Baja allí, o sea, toda una serie de cosas. Entonces, te diré que a mí lo que pasa en Estados Unidos, lo de las elecciones de mitad de mandato, me parece muy bien, porque tú, si no te está gustando lo que está haciendo el gobierno, le dejas el final de la legislatura sin poder seguir llevando a cabo esas... Bueno, por un lado supongo que se pierde mucho tiempo, muchos recursos, pero por otro, hombre, aquí si pudiéramos hacerlo... Un congresista que no funcione se tiene que presentar a las elecciones cada 2 años el congresista. Entonces el congresista que no funcione se va, además es de su distrito, es otra cuestión, ¿no? Pero en esas circunstancias y con ese clima, candidatos en el Partido Republicano como el señor Trump y como en el lado demócrata Bernie Sanders tenían mucho por donde comer, en todo momento. Y Sanders parecía que lo tenía fácil en esos debates con Hillary Clinton, claro, en los que la acusó de haber cobrado de Goldman Sachs en conferencias. Y sobre todo el caso de los emails, que ella, bueno, pues se equivocó, son cosas nuevas, ¿no? Casi paralegales. Ella le dijeron que como secretaria de Estado tenía que haber usado siempre solamente el correo de la Secretaría de Estado. Raro, ¿no? Lo de mandar ella usó el suyo personal, claro, usaron muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, la realidad es que ella ha sido muy inteligente, era la gran apuesta del Partido Demócrata y su nominación, pues bueno, en algún momento es cierto Bernie Sanders, pero también es lógico, porque lo que le ha pasado es que ella se quedó sola con Bernie Sanders desde un principio de la campaña. Mientras que por el contrario en el lado republicano ahora mismo sigue habiendo incluso 3 candidatos y ha tardado eso en suceder. Normalmente las primarias, como las primarias de la noche en Nueva York, no son relevantes porque ya está la nominación muy dirigida, ¿no? En ese momento, claro, ha pasado ya el supermartes, otra serie de procesos electorales importantes, han votado la mitad de los estados prácticamente y entonces ya Nueva York no suele influir en la campaña. Hace muchos años que no influía, más de 30. Ahora, sin embargo, estas primarias sí que eran muy importantes, pero precisamente eran muy ventajosas para Donald Trump, que es su estado de verdad. Pero es que ya estamos llegando a un punto que yo digo, es que de verdad vamos a ver a Donald Trump presentándose a las elecciones. Se puede presentar a las elecciones porque además él, aunque digan que es soberbio y demás, la campaña ha sido una campaña también muy inteligente. ¿Sí? Ha tenido un muy buen equipo. Tienes que saber rectificar y te tienes que saber guiar. Incluso él, con todo lo que tiene y todo lo demás, se ha dejado guiar bastante. En un principio no quería firmar el manifiesto de adhesión al Partido Republicano y de que si él perdía las primarias se iba a mantener fiel al Partido Republicano, y luego firmó ese manifiesto. Eso en ese momento le consiguió más apoyo de las bases republicanas, porque le vieron al final como uno de los suyos y como alguien fiel. Y luego, cuando ha tenido problemas con la dirección del Partido Republicano, en cualquier caso es una dirección mucho más débil que la de los partidos políticos en casos europeos, pues lo que ha hecho ha sido que anulaba el manifiesto. ¿Para qué? Para presionarles de, oiga, yo tengo el voto popular, tengo mucho voto popular, que es que tiene mucho voto popular, incluso las primarias... ¿Y por qué tiene Donald Trump mucho voto popular? Pues incluso las primarias
han sido muchas más participativas, o sea, la abstención ha bajado, ha subido mucho, se han registrado para ir a votar en cantidades mucho más importantes, incluso en algunos estados han doblado la participación de hace 4 años. O sea, en cada estado, en las primarias, cada persona puede votar a un solo partido. ¿Tú tienes que afiliarte a un partido o tú puedes llegar a votar en los claro, dos? Hay caucus y hay primarias y tienes que estar o estar directamente inscrito, ¿no? Como casi el caso de Podemos, como los de Podemos, o tienes que estar, solo puedes votar en uno de los partidos, no puedes ser o de verdad como afiliado del partido o por lo menos simpatizante, te tienes que declarar simpatizante de ese partido y entonces participas, ¿no? Entonces claro, pues ahí esas declaraciones de simpatía han aumentado mucho y Donald Trump pues, se ha llevado muchísimo de nuevos votantes que no participan tradicionalmente, porque es gente enfadada y que en este caso se ha movilizado, ¿no? Y uno de los ejes de su campaña ha sido estos políticos que mucho hablan y no hacen, pues eso también ha funcionado, porque él propone, hace, y cuando tiene cosas pues ya está. Luego me han sacado que habían fracasado unas de sus empresas, ¿no? Pero la realidad es que muchas más sí que habían triunfado y que tenían cosas, otras tenían dinero a la bancarrota, ¿no? Pero han hecho una campaña otra vez también muy sucia, le menospreciaron y al final lo que ha acabado pasando es que también le lanzaban. Es que claro, con tu adversario tienes que ver si para menospreciarle de verdad no tiene algo de envergadura, porque si tiene envergadura y lo desprecias y lo azuzas, pues va para arriba como la levadura. O sea, es que es una cuestión bastante... ¿Tú crees que no fueron conscientes del peligro que suponía Donald Trump? Pasaron un poco de... Claro, porque era un outsider, y porque tradicionalmente también en las campañas, pero claro, es que la tradición, desde luego a veces la experiencia es... Es que es raro, ¿no? Donald Trump no ha sido senador, no ha sido gobernador. Exactamente. Viene de la... Hombre, no viene de la nada. Claro. Pero... no viene de la nada, viene pero de ser dueño no era de nada. Universo. Sí. Pero eso le ha beneficiado. Es que estamos hablando de un estado tradicionalmente muy demócrata. Había un gobernador demócrata. Le hicieron la revocación. ¿Y quién le echó? Schwarzenegger, por el Partido Republicano. Además, revocó al que estaba y además se puso él. Y luego ganó otras elecciones. Entonces, eso es muy posible, ¿no? Ronald Reagan, la política americana tiene una serie de cosas y a veces hay tradiciones que ya no son, que ya hemos visto que no funcionan, pero en base a esos datos que decíamos antes, de enfado... Pero no es lo mismo una estrella de Hollywood, ¿no? Bueno, pero Donald Trump tenía su programa, tiene una marca, tiene una torre en Panamá, tiene una torre en Nueva York, claro, es que eso son cosas que desde luego marcan mucho. Entonces, ha tenido medios a favor, eso indudablemente, y pues ha podido hacia ello. ¿Y qué es lo que pasaba? Porque también le despreciábamos, porque como tradicionalmente siempre ha habido candidatos que no han sido ni gobernadores, ni senadores, ni nada por el estilo, pero eran o del establishment o eran del partido, o si no, esos candidatos pues siempre la verdad es que caían en los procesos de primarias. Siempre salía alguien con más apoyo, ¿no? Clásicos como Bush o otra serie de cuestiones, y ahora pues le menospreciaban también por eso, por su tono, por una serie de cuestiones, pero ahí está, y puede ser muy probable que haya un Clinton contra Donald Trump. ¿Por qué? Porque él una vez que ha roto el juramento y él ha dicho, tengo el voto popular, entonces está haciendo una presión muy fuerte, porque tengo el voto popular. ¿Qué pasa? Que la convención, si yo voy con más de 1000 delegados, o casi la cifra mágica de los 1200 y algo que le da la mayoría absoluta de delegados, ¿no me va a apoyar el partido? Pues si no me apoya el partido, la monto y yo hago mi campaña, que además no me la financia nadie. Como me la financio yo solo... Pues ¿Nadie le financia? Nadie le financia, es autofinanciada. Eso es una ventaja, ¿no? Es uno de los ejes también de su campaña. Mire, yo no respondo a los intereses de los demás, yo estoy aquí porque tengo un proyecto discutido, para eso lo vamos a votar. No como los demás que van cambiando muchas veces a lo largo de su carrera política según los lobbies que responden exactamente momento, ¿no? a esas cuestiones. Eso puede ser positivo. Ahora, el perfil de su votante, como es mujeres, no creo, con las cosas que dice. Hispanos. Y muchos hispanos también. Ha habido momentos... ¿Hispanos? Hispanos también, muchos hispanos. Aunque quiere cerrar las fronteras y además pasarle a México la factura. Claro, pero ¿por qué? Porque son inmigrantes legales que ven que la inmigración ilegal les perjudica. Y entonces si alguien va a luchar de verdad contra eso, con un problema que además el problema de las fronteras en Estados Unidos viene denunciado desde hace muchísimo tiempo. La frontera de Arizona, por la gobernadora de Arizona, que ya le apoyó, Sarah Palin también apoyó a Donald Trump, toda una serie de personas le están apoyando. Entonces eso ven de forma práctica que puede funcionar. Pues si puede funcionar y va a ayudarle en una serie de cosas, pues Donald Trump entonces en ese momento lo ven como una alternativa, y por eso mujeres e hispanos también han votado a Donald Trump en estados clave donde eso era importante. Y esa ha sido también la sorpresa, ¿no? Pero
gente enfadada. No está pesando tanto las barbaridades que dice abiertamente, como cuando dijo, no recuerdo muy bien por qué, dijo que Heidi Klum, que ella no era un 10, dijo que una presentadora que había estado en un debate muy dura con él, que era porque sangraba por todas partes, un comentario, en fin... Bueno, sí, no, fueron comentarios muy duros, pero eran directamente contra ella, y luego sí que había un momento de mucho dinero invertido de publicidad negativa contra Donald Trump. Eso por parte de los le ha ayudado demócratas. Y algunas cosas han sido demasiado exageradas por parte de los republicanos, Los demócratas no se han metido prácticamente hasta ya en algún momento en el que Clinton, además para contraponerse a Sanders, prefería decir, bueno, yo como voy a ser la candidata me contrapongo ya al Partido Republicano, ¿no? Entonces en algún momento ha intentado jugar a eso, pero ya con la campaña avanzada. Entonces toda esa cuestión negativa venía por parte de los suyos, ¿no? Que es lo que suele pasar. Aquí hay amigos, enemigos y compañeros de partido. ¿Por qué Hillary Clinton se ha radicalizado tanto en los últimos tiempos? Porque Bill Clinton no era tan radical en temas como, por ejemplo, el aborto. Hillary Clinton es que parece la abanderada del aborto en Estados Unidos, y Sanders tampoco, es que Sanders es radical, ¿no? Es muy de izquierda. Bueno, Sanders, aunque ahora también ha intentado defender que él era de Nueva York y una serie de cosas, él es senador por Vermont y siempre ha sido el senador socialista, pero ya digo, el senador socialista. De los 100 senadores, el senador socialista, porque era la mayor izquierda del Partido Republicano. Entonces, como los republicanos por eso le gusta a Pablo Iglesias, o dice que le gusta. Sanders y Clinton por movilizar a la izquierda, por eso están como en una guerra a ver quién es más... A ver quién puede, ¿no? Pero bueno, Pablo Iglesias entiende que Sanders, él puede entender de Sanders lo que Íñigo Errejón entendía de Reagan y Nixon, o sea, una cosa parecida al final. A él lo que le gusta son otros países siempre, ¿no? Siempre ha sido así. Entonces han intentado hacer una campaña, la verdad es que es una campaña distinta y muy interesante por toda esa serie de cuestiones, y Hillary Clinton en algún momento sí que ha tenido que girar hacia la izquierda porque Bernie Sanders estaba por ahí y porque tiene que ir por ahí, pero ella, ¿qué pasa? Que si se ve nominada y se va a ir contra Trump, pues ve... O sea, ella realmente le da un poco igual defender una cosa que la otra, responde a intereses, ¿no? Sí, siempre ha ido respondiendo a momentos de la campaña. Un momentum que se dice ahí muy negativo que ha tenido es cuando un estado tras otro iba ganando Bernie Sanders, ¿no? Entonces ahí tenía que responder, maniobrar, intentar ir más hacia el electorado del Partido Demócrata. Salía una actriz, no sé si era Susan Sarandon, también me parece que si salía Clinton, que muchos demócratas no iban a votar, ¿no? Entonces, claro, sí que estos procesos de primarias, una de las negativas que se suele decir es que desgastan mucho internamente al partido, sobre todo cuando son muy reñidas, ¿no? Pero bueno, hay que votar, hay que elegir, y luego al final, por eso igual en la crisis del PP ha salido Margallo diciendo que o Rajoy o nadie. El apocalipsis, ¿no? Claro, esas cuestiones, ¿no? Pues eso sí desgasta, pero se están viendo alternativas, se están viendo cuestiones distintas, está movilizando mucho al partido en los dos sitios, cosa que es muy buena, y pues por ahí van a tirar, ¿no? Pero bueno, todavía no está cerrada la campaña, desde luego, quedan bastantes estados, y hasta junio, y la convención será en julio, en los dos partidos, y quedan muchas cuestiones ahí por ver, pero desde luego esos análisis que nos decían que lo de Donald Trump era imposible, o que Bernie Sanders era imposible, lo de Bernie Sanders ya es improbable. Estuvimos mucho tiempo pensando que lo de Trump era imposible. Mucho tiempo, en verano, en agosto, cuando dijo todas estas barbaridades, nos mirábamos y nos reíamos. Y hace casi un año, pero bueno, tenía por dónde ir. Y es que esas barbaridades son las que más han salido en algunos determinados medios de comunicación. Sobre todo en los contrarios, pero luego en los propios y demás, pues él explicaba las cosas, y ha hecho mucha pedagogía, y en los actos cercanos también. Luego ha hecho una campaña muy inteligente de a qué estados voy a ir a jugar y a cuáles no. Voy a ir en persona, en algunos ha estado especialmente allí, muy vinculado, muy presente, hablando con la gente. Entonces sí, le ha explicado sus medidas, ¿no? El muro, ¿y cómo van a pagar el muro? Pues así. Y luego hubo un momento también muy gracioso en que decían, ¿cómo va a construir un muro y demás? Pues y salían los grandes edificios que él sí había construido, ¿no? Decía así. Claro, así, mira esta torre. Pues ahora te hago un muro. Y luego pues le han hecho publicidad, pues la publicidad más pintoresca. ¿Qué hacía el Papa metiéndose en la campaña? Pues el Papa se metió... Es que puede tener Estados Unidos un presidente que diga que va a asustar al Papa. Claro, pues bueno, el voto católico en Estados Unidos es un voto de los evangélicos. Demócrata, además. Y exactamente, el primer presidente de eso fue, además, Kennedy. Fue Kennedy, efectivamente. Entonces, ahí hay muchas cuestiones que están por ver. Y claro, el Papa se mete en esas cuestiones que él hace, que dice y demás, y dice, esto de levantar muros no es cristiano, que eso tiene un peso allí, el que tiene. Y sacan inmediatamente el muro del Vaticano. Claro, entonces es que a veces con
las palabras y los discursos hay que construirlos a veces sobre cosas sólidas, porque si tú tienes el poder de una imagen que te derriba automáticamente todo lo que acabas de decir, por mucho que intentes ir contra Trump o simplemente dejarle lo de menos, pues al final eso es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, esa serie de cuestiones, ha habido ahí grandes momentos de campaña, ¿y cómo vas a construir un muro? Los muros que era lo más famoso, pues mira, con construir otras torres y toda una serie de cuestiones, y puedo presionar a México así, así y así. Y lo del Papa, no es católico construir murallas, pues oye, hay las murallas del Vaticano que claro, entonces al final él tiene sus argumentos y hay mucha gente que no lo ve y que ve que nosotros llevan prometiendo, hay cifras de desempleo, hay problemas en los estados, una serie de cuestiones, pues si tú propones alternativas y hay una parte de verosimilitud con lo que le pasa a Rajoy, que su verosimilitud y su credibilidad están en donde están. Verosimilitud es que la gente diga, lo podría llegar a hacer. Podría llegar a pasar. Claro, podría llegar a pasar, eso podría llegar a pasar, ¿no? ¿Hay una necesidad de asegurar la frontera frente a México? Pues ha habido siempre. ¿La reclamaba especialmente Trump? No, había gobernadores de estados frontera que llevaban, como en el caso de Arizona, el caso de Jan Brewer, que llevaban mucho tiempo pidiendo asegurar nuestras fronteras, que eso había sido una campaña contra Obama. Entonces lo único que ha hecho el señor Trump ha sido recoger eso. Ha ido recogiendo temas y a lo largo de la campaña igual ha ido recogiendo temas que interesaban. Enfrentamientos abiertos con la prensa. Ha hecho un periodista de Univisión que en España eso está relativamente normal, que un periodista intente preguntar y le digan qué bonito digo yo a usted, no le parece. En Estados Unidos está muy mal visto. Está muy mal visto. Y es muy grave. Y ha llegado a echar un periodista mandando a los guardaespaldas a acompañarlo fuera. Y tampoco ha repercutido negativamente. Bueno, y hubo un momento en el que intentaron jugar también en Chicago con altercados y con una serie de cuestiones y decir, no, esto es por culpa de Trump, por cómo ha agitado demás. No funcionó, ganó ahí también. Entonces están viendo como que una serie de cuestiones no funcionan. ¿Por qué? Porque hay gente que lo apoya pero por esas cuestiones. Igual que Sanders, pues tenía un discurso muy distinto, Hillary Clinton, claro, tiene mucha experiencia, pero también la experiencia puede ser en este caso un demérito, ¿no? Eso va contra ella apoyó la guerra de Irak, como senadora, hizo toda una serie de cuestiones que van contra ella. Bernie Sanders parece el cambio, hay una polarización entre ellos porque solo hay dos candidatos y entonces Bernie Sanders pues ha tenido su oportunidad y por eso además en estados pequeños donde influyen menos los medios de comunicación y él tiene más contacto directo y demás, pues ha conseguido esas victorias de llevarse a estados. Y Hillary Clinton pues se lleva a otras cosas. Ella ha intentado también jugar, ahora allí sí que, aquí cuando han dicho que iban al hormiguero y cuestiones así, pero había programas de humor, allí han ido programas de humor, han jugado también con eso. Bueno, aquí ya lo hemos empezado a ver. Aquí por eso, aquí ya lo hemos empezado a ver, pero se están acercando. Incluso con las bromas del metro y demás, pues las han conseguido llevar a favor y eso lo que les hace es que puedan ir hacia adelante y puedan seguir creciendo. Entonces, pues bueno, el enfrentamiento Trump-Clinton es ya verosímil y es posible, ¿no? ¿Cuándo lo sabremos, tú crees? Pues todavía nos queda algo de tiempo. Está siendo larguísima esta pre-campaña. Sí, por eso está siendo muy larga, por eso Nueva York en este caso era muy decisivo, y es que han barrido los dos. Es que Donald Trump estaba en el 60% del voto. Clinton ha ido incluso mejor que en las mejores encuestas. Entonces, por eso todavía las encuestas también hay que ponerlas en su lugar, ¿no? Debe ser raro, que te vaya mejor todavía de lo que te decían las encuestas. Eso no suele pasar. Ha sido el caso también de Clinton esta misma noche. Entonces, eso le ha ayudado mucho, le ha ido bien y siguen sumando delegados. Va a hacer falta, ahora que votan varios estados a la vez, ver cómo va eso. El problema de Trump es que está ahí en conseguir la mayoría absoluta de delegados. Porque como sigue habiendo otros dos candidatos más, que son el gobernador de Ohio y el senador por Texas, Ted Cruz, pues ahí lo que hacen es que dividen algo. En este caso es que el gobernador de Ohio, que va al tercero y va muy mal, sí que ha quedado el segundo en Nueva York. Entonces, claro, o sea que puede haber todavía... Puede haber que hay cuestiones. Entonces, si hasta el último momento Donald Trump no consigue esa mayoría absoluta de delegados, va a seguir la tensión de qué quiere hacer el Partido Republicano. Está habiendo presiones que han salido en periódicos internacionales importantes de, por ejemplo, donantes de grandes empresas. Allí, claro, no es tanto el peso del Estado, sino que es el peso de las empresas con donaciones, participan directamente en las convenciones y demás. Pues incluso la propia Coca-Cola ha dicho que no sabe si quiere participar en la convención del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque efectivamente Donald Trump es polarizante, es radical en algunas cuestiones y demás. Igual que Bernie Sanders, hay gente en Nueva York que decía, incluso en barrios, en distritos muy difíciles, ¿no? Que como el Bronx y demás, que decían queremos un cambio tranquilo, el cambio tranquilo es el cambio de Clinton.
eso lo representa y presenta también una continuidad con Obama, ¿eh? Entonces con la continuidad con Obama y ser mujer y otras cuestiones, eso le ayuda. Y a Trump, por el otro lado, pues le pasa eso. Pero la presión de esas grandes empresas que están retirando dinero, que no llega ahora, que no lo han garantizado para la convención, por ejemplo, como si estaba garantizado hace 4 años en este momento y demás, eso hace que hasta el último momento la tensión de qué vamos a hacer con todos los otros regalos. Podemos conseguir una convención. O a lo mejor hace que digan los votantes de Trump, pues beberemos Pepsi. Pues, no, también hay que tener un poco de cuidado con esas cosas. Eso seguro. Desde luego los propios votantes de Trump, con gente que se posicionaba claramente en contra de él, han sido muy radicales en decir, sí, es que está haciendo Donald Trump unos eventos que además van por registro y que tienes que demás, y ha habido muchos problemas de seguridad y demás, había que apuntarse para ir a sus grandes eventos o rallies que le llaman, con una movilización muy masiva de gente. Entonces, claro, eso también va hacia allá, no saben exactamente cómo llegarlo, ¿no? Pero ha habido una movilización muy masiva, por eso la participación también, o sea, ha sido participación real y luego participación en el voto. Que eso también que están indignados los norteamericanos. Pablo Iglesias de Estados Unidos es Donald Trump, no Sanders. No, bueno, puede ser Sanders, para él es Bernie Sanders, eso seguro, ¿no? Porque Donald Trump sería la extrema derecha, una cosa muy peligrosa. Bueno, pero es el que está según interpretarían, consiguiendo concentrar el voto de gente indignada y harta de la antigua política. Con más de 70 años, Bernie Sanders, con más de 70 años también, o sea que ahí esto de los políticos jovencitos y demás no se lleva nada. El más joven, uno de los más jóvenes era Marco Rubio y no ha podido ni en su propio estado, que sin embargo el señor de Ohio casi sí que resistió, o sea que sí que ahí se están viendo muchas cosas, muchas novedades. Ahora cosas que eso de antes ya no nos sirven para el análisis y son cosas nuevas las que sí que hay que ir viendo. Entonces con esas cosas es lo que veremos. Desde luego hay que seguir la campaña republicana con mucha atención, y la campaña demócrata pues muy probablemente, porque sí que el gran establishment del partido, los superdelegados están con Hillary Clinton, tiene más de 500 superdelegados también, y era la apuesta, es una apuesta de continuidad, de seguridad, y ver a Trump en el otro lado es lo que les da eso, y por eso, pero claro, la convención republicana es la que va a estar peleada. Si hacen una convención abierta puede ser el fin, y Donald Trump va a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos en cualquier caso. Eso es una cosa que sí que hay que decir ya. Va a ser candidato, porque va a ser candidato o por el Partido Republicano, argumentando en cualquier caso el mayor apoyo, y además en un apoyo en voto popular muy fuerte, o si no va a hacer su propia campaña. Va a hacer su propia campaña porque tiene los recursos. Él está viajando en su avión, y no es un avioncito, es un Boeing de esto que va con Trump a lo grande. Entonces, claro, eso es muy fuerte. Tiene el apoyo también del gobernador de Nueva Jersey, tiene una serie de apoyos muy importantes que ya son del establishment también. Entonces eso ha girado ahí en una parte. Bueno, pues habrá que ver por ahí a quién pondría como candidato a la vicepresidencia también, toda una serie de cuestiones que son muy interesantes. Estaremos muy atentos, Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Se nos acaba el tiempo, seguiremos con el análisis de Rubén Tamboleo la semana que viene.